¡Condensadores! Vamos a ver los condensadores, venga. Estos amiguitos nuestros, bueno, aquí empiezo ya directamente yendo al grano y lo voy a hacer así todo muy rápido, muy sencillo, muy vulgar, ¿vale? Toda la teoría de todo esto, de lo que hay detrás, cómo llegamos hasta aquí, etcétera, etcétera, eso está en los apuntes para los que estáis estudiando conmigo, ¿vale? Para los que venís a clase. El resto, pues lo siento mucho, buscáis la vida o os matriculáis. Yo llego hasta donde llego. Empezamos con el de placas paralelas por empezar por algún lado, ¿vale? Entonces tenemos los alambres, que son conductores, las placas, que es lo que llamamos vulgarmente, pero son las armaduras, que también son material conductor, y entre medias, por eso he dejado una separación, entre medias un material dieléctrico. Puede ser aire, puede ser mica, puede ser lo que sea, un material dieléctrico, es decir, un material aislante. ¿Por qué hacemos eso así? Bueno, cuando le aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos a las armaduras, si hay un aislante en medio, evidentemente a través del condensador no va a pasar corriente. Si pasa corriente a través del condensador es que lo hemos perforado, o sea, nos hemos pasado y lo hemos destrozado, ¿vale? Entonces, realmente a través del condensador no pasa corriente. ¿Qué está ocurriendo realmente? Vamos a pensar que de momento, en todos estos vídeos hasta aquí, estamos trabajando en corriente continua. Vamos a pensar que yo entre los dos alambres le conecto una batería de corriente continua. ¿Vale? Pues lo que va a hacer las armaduras es que se van a atraer durante lo que se llama transitorio, durante un breve periodo de tiempo, el transitorio, se va a generar entre las dos armaduras una atracción electrostática entre las cargas positivas y negativas. Entonces, esa energía de atracción por electrostática, digamos que es lo que se va a quedar guardado o cargado, entre comillas, en el condensador. La energía que va a almacenar el condensador. Esa energía que almacena el condensador, cuando nosotros le retiramos la fuente de alimentación, en realidad el condensador se ha quedado desequilibrado en cargas. Por eso es capaz de almacenar esa energía. Luego, cuando lo aplicamos a un circuito determinado, esa energía se disipa porque la entrega al circuito y lo único que está haciendo realmente es recombinar estructuralmente sus átomos para poder equilibrar otra vez sus relaciones. Para que se me entienda más o menos lo que estoy intentando decir, va todo al equilibrio, ¿vale? Vuelve otra vez, se desplazan las cargas para volver otra vez a quedarse el circuito en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tengo una armadura, por decirlo de alguna manera, llena de cargas negativas, la otra armadura llena de cargas positivas, entre ellas se atraen y se genera esa carga, ¿vale? Pero ¿qué está sucediendo realmente aquí? Vamos a analizar un poquito qué está sucediendo realmente aquí. En el primer instante, en el primer momento, cuando yo aplico la diferencia de potencial entre los puntos, aparece una corriente realmente. En ese transitorio que hemos dicho sí que existe una corriente, pero no a través del condensador, que lo hemos dicho al principio del vídeo. No a través del condensador, porque hay un aislante, no atraviesa la corriente. Entonces, vamos a ver, si esto en realidad tiene un aislante en medio, es como si fuera un circuito abierto, ¿no? Si es un circuito abierto, David, hemos dicho por activa y por pasiva que no puede pasar corriente si el circuito está abierto. Pero esto está construido de manera en que lo que sí que podemos generar es una capacidad, ¿vale? Podemos generar esa atracción electrostática entre las cargas, entre las dos armaduras, dado que existe una diferencia de potencial. Eso sí que lo podemos generar. Entonces, en realidad, ¿a qué le llamábamos nosotros corriente? Al flujo de electrones, ¿no? Al movimiento de cargas, ciertas cargas en movimiento, eso era corriente. Claro, si cuando yo le conecto a la fuente de alimentación, todo esto, todos los átomos que forman toda esta materia, tienen ahí sus estructuritas con sus protones y sus electrones alrededor, en su forma como corresponda, y de repente nosotros le aplicamos una diferencia de potencial, tiende a desplazarse. Al final, durante ese transitorio, tendremos unas cargas aquí y las otras cargas enfrente. Conforme eso va ocurriendo,
¿Qué es lo que va pasando? Que cada vez se desplazan menos cargas. Si yo voy teniendo, vamos a imaginarnos una burrada que voy a decir, ¿vale? Si yo tengo que poco a poco esto se me va haciendo positivo, al principio va a tender a ser muy positivo, de golpe. Igual que esto va a tender a ser muy negativo, de golpe. Pero conforme esto ya va siendo muy positivo, o sea, es como si fueran bolsas, qué barbaridad estoy diciendo, como si esto fuera una bolsa y se me llena de protones, como si esto fuera otra bolsa, se me llena de electrones. No es exactamente esto, ¿vale? Pero así me seguís. Si yo voy teniendo la bolsa cada vez más llena, más llena, más llena, me cuesta más seguir metiendo cosas hasta que hay un momento que ya la tengo, vamos a imaginar, la tengo llena, yo ya no puedo meter más cosas. Entonces, al principio sí que puedo tirarlo todo de golpe dentro de la bolsa porque está vacía. No es exactamente así, pero vamos a creérnoslo así, en serio. Pero claro, poco a poco, cada vez iré con más cuidado. Si relleno el azucarero, al principio está vacío, lo relleno de golpe. Pero conforme voy acercando a la tapa, ya voy con más cuidado para no derramar, ¿no? Al principio, conforme conectamos, se crea un pico de intensidad. La intensidad es lo primero que se va a mover por los terminales. Va a generarse una corriente. Pero ¿qué pasa debido a ese campo eléctrico que se va generando por la atracción de las cargas en las armaduras? ¿Qué pasa con la tensión? La tensión entre las armaduras, debido al campo eléctrico, va apareciendo poco a poco. Cada vez va siendo más grande. ¿Y se va equiparando a qué? A la de la fuente de tensión que yo le estoy aplicando. Al final, si yo tengo una fuente de 10 voltios, y la aplico aquí, esto no está en paralelo a la fuente, yo llego por los dos lados a la fuente, está en paralelo a la fuente, ¿no? Pues si tengo 10 voltios en la fuente, tendré 10 voltios aquí. Pues resulta que aquí los 10 voltios me van a aparecer más tarde, porque para tener los 10 voltios, para que exista el campo eléctrico necesario como para que se generen esos 10 voltios entre las dos armaduras, tiene que pasar un proceso, tiene que pasar un tiempo. Y ese tiempo va a depender de la corriente en ese transitorio mientras las armaduras se van cargando. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir realmente? Pues que una de las cosas que estoy viendo es que si yo esto lo conecto directamente a una fuente, ya la tengo a 10 voltios, el condensador. El pico de corriente que le voy a meter al condensador para que y de repente ya esté cargado va a ser brutal, probablemente explote, me lo cargaré. Eso nos obliga a que siempre, con este rotuno, con este, debamos proteger, enseriar esto con algún elemento que limite esa corriente, que genere una especie de caída de tensión ahí para que limite la corriente de inyección al condensador. Y esa corriente que va fluctuando hasta que se genera ya la diferencia de potencia entre las armaduras y ya dejaría de haber corriente, no a través del condensador, sino por los cablecitos de los lados hasta que esto se carga. La resistencia que he puesto aquí en seriada sería lo que nos limitaría ese paso de corriente. ¿Vale? Dicho esto, aquí tenemos nueva formulita, nueva expresión. Carga, capacidad y tensión. La tensión ya la conocemos, se mide en voltios. La capacidad en faradios con la F, la carga en coulombios con la C. Pero ahora, y bien, ¿y la carga qué es? Vamos a ver qué es carga y qué es capacidad. Y la carga viene de aquí. Dice, la ley de Coulomb habla de las fuerzas resultantes entre dos cargas puntuales, siendo el coulombio la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional, que equivale a la carga que pueden aportar esta burrada de protones o electrones, siendo la propia carga que tiene un electrón la misma que la que pueda tener un protón, pero de signo opuesto, porque son cargas opuestas, que es de 1,6 por 10 elevado a menos 9. ¿A menos 9? A menos 9 no. A menos 19.
De 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Entonces, nos dice, vista la definición de carga, capacidad. La capacidad. ¿De qué va a depender la capacidad? O sea, ¿o a qué hace frente la capacidad? Pues y se mide en faradios, como ya hemos visto. Por decirlo de alguna manera, a la cantidad de carga que se puede acumular en el condensador debido también a la aplicación de una diferencia de potencial. Así, sencillo. Y en el caso del condensador de placas paralelas, porque claro, esa carga y esa diferencia de potencial que aplicamos, y debido a ello va a ser capaz de mantener unas cargas atrapadas por esa atracción electrostática. ¿De qué va a depender? Pues de la construcción del propio condensador. La capacidad también va a estar en función de la construcción del condensador. Un condensador de placas paralelas responde a esta expresión. Si fuera un condensador esférico, respondería a otra, un cilíndrico a otra. Tenemos distintas expresiones dependiendo de la construcción, obviamente, del condensador. En este caso, el más sencillo, el más básico, el de placas paralelas, ¿a qué responde? Permitividad, que ahora veremos qué es, superficie y la separación o distancia entre las armaduras. Si esto está en faradios partido metro, esto está en metro cuadrado y esto está partido metro, si hacemos las mates nos sale que la capacidad es en faradios, ¿no? Pues cuando llegamos aquí, eso de la permitividad, ¿qué es? Nos dice que es un parámetro físico que indica cuánto le afecta el campo eléctrico a un elemento, ¿vale? Y la tendencia que pueda tener a su polarización. Es decir, en el caso de los materiales aislantes o dieléctricos, tiene una permitividad malísima, muy baja. En el caso de los materiales conductores, en el momento que reciben una diferencia potencial, enseguida se polarizan, se orientan hacia donde toque, ¿vale? O sea, esto ya entra también un poco en otros conceptos que tenemos más adelante y que están en la teoría. No voy a explicarlos aquí. Nos responde también a esta expresión de aquí, donde tenemos la permitividad absoluta, que es igual a la del vacío, o el medio en el que estemos, por la relativa, que es la del material, en este caso dieléctrico, que vamos a meter aquí, ¿vale? Porque esto luego es lo que utilizamos en esas expresiones. Cuando hablamos de la del vacío, tenemos unidades. La relativa es adimensional. Algo adimensional, que es como si fuera un 1. Por esto nos da las mismas unidades en la absoluta, ¿vale? Y la absoluta es la que tenemos aquí. Luego, explicado un poquito así, muy por encima, muy resumido y muy a grosso modo todo esto, aún así el vídeo yo creo que me queda largo de narices otra vez. Yo quiero llegar realmente aquí, ¿vale? Es un poquito pues el proceso de carga y descarga al que responde un condensador en esa sencilla rama RC, y no C solo porque ya he explicado por qué, ¿vale? En el que además entra otro concepto, se llama constante de tiempo o tau. Y tau es el producto de resistencia por capacidad. En este caso, si quisiéramos ver, por ejemplo, en proceso de carga para estos datos, en este ejercicio hipotético, en el que tenemos entre A y B, tenemos aplicados 10 voltios. La resistencia es de 5 kiloohmios y la capacidad del condensador es de 100 microfaradios. Dices, vale, pues por un lado tenemos la constante de tiempo, tau. ¿A qué será igual? A 5.000 ohmios por 100 microfaradios. La constante de tiempo de 0,5 segundos, va en segundos. Tau es en segundos. Pero ¿eso de tau qué es? ¿O para qué me sirve, mejor dicho? Pues la teoría nos dice que esa constante de tiempo, más o menos el condensador lo consideramos cargado alrededor del 98%, más o menos, y eso se cumple cuando es 5 veces tau. Es decir, 5 veces esto es cuando consideramos que el condensador ya ha llegado a su carga máxima, más o menos. Es decir, pues serían 2 segundos y medio, aprox. Lo tendríamos ya
en los 10 voltios, más o menos, que hemos aplicado de la fuente. Y claro, cuando llegamos a ese punto, ¿qué ha pasado con la corriente? Ha dejado de pasar. Porque estamos en continua. ¿Qué pasaría si estuviéramos conectados en alterna? En alterna, mientras yo estoy en el semiciclo positivo, el condensador se me cargará, ¿vale? Durante cierto punto, el condensador se me cargará en un sentido, con una polaridad. Cuando yo pase al sentido contrario, el condensador lo que hará es descargar. Cuando empezamos a bajar de aquí, el condensador va disipando su energía, compensando la descarga. Y cuando pasamos al semiciclo negativo, perdón, lo que hace es cargarse en sentido opuesto. Cuando llegamos a partir de aquí y empieza a bajar, la alimentación baja entre los dos terminales, pero lo que hace el condensador es aportar la energía que va disipando en la propia rama. Y eso es lo que vamos haciendo poco a poco. Claro, luego esto es por la razón por la que veremos más adelante, sobre todo en electrónica, ¿por qué utilizamos tanto los condensadores como filtros? ¿Vale? Dicho eso, ya tenemos la constante de tiempo. Vamos a ver qué pasaría cuando estemos a 0,1 segundos, cuando estemos a 0,9 segundos y qué pasará cuando estemos a 1,5 segundos. Por ejemplo, no sé, me lo invento, ¿vale? Entonces, si estamos en el proceso de carga, me dice, voy a poner el valor solamente de uno de los ejemplos, ¿vale? Pero ahora calculamos y veremos el resto. La tensión a la que estoy alimentando la rama por 1 menos exponente de menos tiempo, 0,1, partido tau, 0,5. Eso nos da 1,81 voltios, perdón. Madre mía. 1,81 voltios. Es decir, el condensador, desde el momento en el que conectamos esos 10 voltios, a los 0,1 segundos, el condensador, entre sus armaduras, ya tiene, por esa tracción electrostática y ese campo eléctrico que se genera, ya alcanza 1,81 voltios. ¿Qué pasará cuando sea 0,9 segundos? ¿Qué haríamos ahí? Sustituir ese valor, ¿vale? Que es el de ese valor. El menos hay que dejarlo, ¿vale? Estamos aquí, la t de tiempo. Vamos sustituyendo ese valor para cada uno de ellos. Y vamos viendo qué diferencia de potencial existiría entre las armaduras. Y me dice que a los 0,9 segundos estará a 8,35 casi voltios. Vemos que al principio va muy rápido, pero luego cuando tenga segundo y medio, ¿qué va a pasar cuando el tiempo, cuando t es 1,5 segundos? Como hemos dicho, si la bolsa está llena, ya la corriente del transitorio se va disipando. Porque cuando ya el condensador esté completamente cargado, esa consideración de carga, ya no va a existir corriente, ese flujo de cargas entre los extremos del condensador. A través de él ya hemos dicho que no. Entre los extremos del condensador ya no existirá ese flujo de cargas. Por tanto, dejará de existir corriente, a no ser, como hemos dicho antes, que estemos en alterna, porque estará todo el rato cargándose, descargándose, cargándose, descargándose y haciendo ese proceso constantemente. Pero en continua, en el momento en que pasamos del transitorio al régimen permanente, es decir, cuando ya el condensador se ha cargado, la rama donde está el condensador es como una rama abierta.
ya no circula nada. Y nos dice que eran 9,5 voltios. Hemos pasado de 0,1 segundos a 0,9 segundos, prácticamente se ha cargado. Sin embargo, cuando llegamos a 1,5 segundos, fija, la diferencia es nimia. Y es precisamente por eso. Porque ya está tan próximo a la carga total que es como hace un pico y enseguida se suaviza. ¿Vale? Si estuviéramos mirando la descarga, si estuviéramos viendo la descarga, podríamos hacer lo mismo, pero utilizando esta expresión. Y ahí lo que veríamos es, vale, yo ya lo considero cargado. Y cuando lo considero cargado, a 10 voltios, dentro de 0,1 segundos, para mi valor de tau, ¿cuánto se habrá descargado? ¿Qué valor tendrá en ese momento? Y para 0,9, y para 1,5, y así poco a poco, conforme vayamos bajando en el tiempo, se nos va a ir aproximando a 0. Cada vez estará más cerca de 0. ¿Vale? Empieza a ponerse esto complicado dentro de la electrotecnia, es lo que hay.